Jueves 6 de junio de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos en nuestro país, Colombia, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Sabemos que en otros países esta fiesta litúrgica se celebra en otras fechas. Sin embargo, qué oportunidad tan maravillosa nos ofrece la liturgia para reflexionar en torno al sacerdocio de Cristo, al sacerdocio ministerial y al sacerdocio común de los fieles. Y en torno a esto, versará nuestra meditación del día de hoy. Vamos entonces a meditar tres mensajes. Primero, Jesús, sumo sacerdote. Segundo, ama a los sacerdotes. Tercero, todos somos sacerdotes. Vamos con el primer punto. Jesús, sumo sacerdote. El Evangelio de hoy nos sitúa en el contexto de la Última Cena. Y es que recordemos que en la Última Cena se dan tres grandes acontecimientos. En primer lugar, la institución de la Eucaristía. Pero además de la institución de la Eucaristía, el Señor instituye el sacramento del orden sacerdotal. Y finalmente, se manda el precepto del amor. Por eso, la liturgia nos invita hoy a reflexionar la Última Cena en torno a Jesús, sumo y eterno sacerdote. ¿Y quién es un sacerdote? Un sacerdote es un escogido por Dios para representar al pueblo y ofrecer sacrificios en reparación por los pecados del pueblo. En este orden de ideas, en la antigua alianza, existían los sacerdotes que se presentaban ante el templo de Yahvé para ofrecer anualmente un sacrificio en reparación por todos los pecados. Recordemos que había una cortina que separaba un lugar llamado el Santo de otro lugar llamado el Santo de los Santos o el lugar santísimo. En el lugar santísimo se hacía presente Dios. Había un velo que cubría ese lugar santísimo y una vez al año, el día del Yom Kippur, de la gran expiación, se abría ese velo para presentar el sacrificio en reparación del pecado del pueblo. Pues viene Jesús y rompe definitivamente ese velo que nos separaba de Dios. De manera que ya no había que ofrecer cada año un sacrificio en reparación por los pecados, sino que el único sacrificio de Cristo reparó definitivamente ese abismo que había entre Dios y nosotros. Por eso se le llama sumo sacerdote o sumo pontífice. ¿Quién es un pontífice? El que hace puentes. Cristo es nuestro sumo pontífice toda vez que ha creado un puente entre Dios y nosotros por el precio de su sangre. Hoy sigue Cristo ante su Padre Celestial como sumo y eterno sacerdote, ofreciendo, mostrando al Padre Celestial su único sacrificio en la cruz, mostrando sus llagas, mostrando su corazón traspasado y diciéndole al Padre Celestial: por esta pasión que he vivido, perdona los pecados del mundo. Es lo que decimos en la oración de la coronilla de la misericordia. Le decimos al Padre: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Es decir, por la dolorosa pasión de Jesús, que está frente a ti en este momento, ante tu trono, ofreciendo su único sacrificio en reparación de nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Y cada que nosotros celebramos la Eucaristía, nos unimos a ese único sacrificio de Cristo. En eso consiste la liturgia. La liturgia es una participación de nosotros en el oficio sacerdotal de Cristo, es decir, en la función que Cristo ejerce en este momento ante el Padre Celestial de reparar por nuestros pecados. Esto es bien hermoso, porque cada que tú y yo estamos en misa, entonces estamos en el cielo. El cielo baja a la tierra, o como dice la canción,
la tierra sube al cielo y nos unimos a Cristo sacerdote para que el Padre Celestial perdone esos pecados que desgraciadamente seguimos cometiendo. Segundo, ama a los sacerdotes. ¿Quiénes son entonces los sacerdotes que nos acompañan durante toda nuestra vida? Son aquellos ministros ordenados que participan del único sacerdocio de Cristo. Y esto es muy bello. Cristo es el único y eterno sacerdote ante el Padre. Pero Cristo comunica, comparte, participa su sacerdocio a algunas personas que Él llama particularmente para que dispensen los sacramentos, para que dispensen las gracias que proceden de la muerte y resurrección de Cristo. Y miren qué lindo que el Señor nos conceda sacerdotes y estos sacerdotes sean como otros Cristos. En latín se les dice alter Christus. Ellos actúan in persona Christi, es decir, en persona de Cristo. Cada vez que ellos están oficiando, están celebrando un sacramento, están dispensándonos la gracia, entonces no vemos a ese hombre que lo está haciendo, sino que vemos a Cristo que a través de ese hombre lo está haciendo. Y ellos nos acompañan durante toda nuestra vida. En el nacimiento nos acompañan con el sacramento del bautismo, a través del cual nacemos a la vida de la gracia. Después de nuestro crecimiento nos acompañan con el sacramento de la confirmación, de tal manera que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a combatir como verdaderos cristianos. Luego nos alimentan día a día con el sacramento de la Eucaristía. Nos ayudan a sanarnos cada que pecamos con el sacramento de la reconciliación. Nos ayudan a definir nuestra misión, sea con el sacramento del matrimonio, aquellos que fuimos llamados a ese bello sacramento, o con el sacramento del orden sacerdotal, toda vez que Dios haya llamado a otras personas también a ser sacerdotes. Obviamente, este sacramento lo dispensan solo los obispos. Finalmente, nos acompañan en el momento de nuestra muerte, a través del sacramento de la unción de los enfermos, y así como cuando nacimos recibieron nuestro cuerpo en la pila bautismal, asimismo despiden nuestro cuerpo en nuestras exequias. ¡Qué regalo tan grande tenemos con los sacerdotes que nos ha dado el Señor! Por esa razón debemos orar permanentemente por la santificación de los sacerdotes. Debemos amar a los sacerdotes y orar por ellos. Pero cuidado, se deben evitar dos extremos. El primero sería el extremo de creer que amar a los sacerdotes sería justificar cualquier crimen que alguno de ellos pudiese cometer. Ellos son seres humanos como tú y como yo, por eso hay que orar tanto por ellos, porque también pueden fallar. Y de hecho, algunos han fallado terriblemente y la Iglesia ha pedido perdón por ello. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo, más común tal vez en nuestra sociedad, de generalizar y pensar que porque algunos han fallado, entonces todos los sacerdotes son así, cuando en realidad, estadísticamente hablando, es una pequeñísima minoría los sacerdotes que han cometido estos crímenes. Abominable, sí, terrible que fuera uno solo, pero porcentualmente hablando son una pequeña minoría y no podemos generalizar. Al contrario, debemos amar el sacerdocio y defender el sacerdocio. ¿Sabes por qué el enemigo quiere desacreditar el sacerdocio? Te lo voy a decir con toda claridad. Porque si dejas de amar el sacerdocio, entonces no vas a tener Eucaristía. Entonces no vas a tener el sacramento de la reconciliación. Entonces, en último término, te vas a alejar de la iglesia, te vas a dejar de alimentar. Es como si el demonio supiera que tú necesitas agua para subsistir y entonces te empieza a hablar de tal manera mal del agua que al final tú ya no quieres beber esa agua. Y entonces el único y definitivo perjudicado serás tú. Amemos a nuestros sacerdotes, gracias a ellos tenemos la Eucaristía. Amemos a nuestros sacerdotes, gracias a ellos cuando estamos heridos por el pecado podemos reconciliarnos con Dios. Amemos a nuestros sacerdotes, gracias a ellos cuando prometemos amar a una persona hasta que la muerte nos separe, podemos sellar ese amor con la bendición de Dios. Amemos a nuestros sacerdotes, gracias a ellos en la hora de nuestra muerte seremos acompañados. Tercero, todos somos sacerdotes. Ya dijimos que Cristo es el sumo y eterno sacerdote que está ante el Padre Celestial ofreciendo su único sacrificio en reparación por nuestros pecados. También dijimos que los sacerdotes que conocemos participan del único sacerdocio de Cristo. Este sacerdocio se conoce como el sacerdocio ministerial o el sacerdocio jerárquico,
pero también existe un sacerdocio común de los fieles del que participamos todos. En este orden de ideas, el Catecismo en el numeral 1591 dice: la Iglesia entera es pueblo sacerdotal. Por el bautismo todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. Es decir, el Catecismo nos dice que existe un sacerdocio común de los fieles y luego Dios de esos sacerdotes comunes escoge a unos para el sacerdocio ministerial. Pero tú y yo también participamos de alguna manera de un sacerdocio. Y si el sacerdote es el que ofrece algo en reparación por los pecados, tú y yo debemos ofrecer nuestra vida en reparación por nuestros pecados, pero unidos a Cristo también en reparación por los pecados de todo el mundo. Tú y yo, gracias a Cristo, podemos reparar, podemos ofrecer desde pequeños sacrificios, una pequeña mortificación, el ofrecimiento de un dolor de cabeza, el ofrecimiento de una incomodidad, hasta el ofrecimiento de nuestra propia vida por amor a nuestros hermanos. Cristo también nos participa a nosotros su sacerdocio. Repito, de una manera distinta a la participación que tienen los sacerdotes ministeriales, pero también de una manera real. Tú y yo podemos unirnos a Cristo sacerdote y con nuestras pequeñas acciones, unidas a Cristo y llenas de amor de Cristo, podemos ejercitar ese sacerdocio común de los fieles. Oremos. Amado Señor, gracias. Gracias porque eres nuestro sumo y eterno sacerdote. Gracias porque con tu sangre nos limpiaste de nuestro pecado. Gracias porque has participado de este sacerdocio a hombres escogidos para que nos administren los sacramentos, para poder recibir a través de ellos tu gracia. Finalmente, te agradezco, Señor, porque nos has llamado también a todos, a través del sacerdocio común de los fieles, a participar de un modo real de tu único sacerdocio, para ofrecer nuestra vida, para unir este ofrecimiento a ti y así configurarnos contigo, que eres el único y eterno sacerdote. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Jesús, sumo sacerdote. Segundo, amor por los sacerdotes. Tercero, todos somos sacerdotes. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a orar especialmente por algún sacerdote que conozcamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.